Hola, mi nombre es Olaira Ángeles González, estudio la carrera en Ciencias de la Educación, mi matrícula es AILE 076420 y estoy en la materia Historia de la Educación. Y bueno, pues en esta lección se me pidió contestar una serie de preguntas, las cuales daré solución. La primera pregunta dice: ¿cuáles son las principales contribuciones de la Reforma y de la Contrarreforma y cómo las relacionas con la actualidad educación? Bueno, pues les contaré un poquito sobre la Reforma. Y bien, comenzamos. La Iglesia Católica pues obtuvo un gran poder económico y político en la Edad Media y pues lo anterior atrajo a los reyes y nobles, quienes sí deseaban formar parte de ella, pues debían de dar una cierta cantidad elevada, y pues ante estas situaciones se inició un movimiento denominado Reforma Protestante, la cual pues ocasionaría cambios importantes que a la par pues del humanismo y el renacimiento transformarían la sociedad y sobre todo su ideología, su forma de pensar. Bien, la Reforma Protestante nace debido a los errores e injusticias que cometía la Iglesia Católica. El objetivo principal de esta pues era renovarla, pues la avaricia había creado religiosos sin vocación. Y pues este movimiento surge en Alemania gracias a Martín Lutero, quien forma las iglesias protestantes, además de mantener un sistema escolar distinto a la escolástica. Bueno, pues sus principales representantes de la Reforma es Martín, como se los había comentado, que fue un hombre inteligente con voluntad y carácter difícil, que nació en 1483 y pues fue ordenado sacerdote en 1507. Al viajar a Roma 3 años después, pues observó ciertos abusos que vivía en dicha ciudad, y por tal razón comenzó con el movimiento protestante más importante en el siglo XVI. Para él, pues la tradición cristiana no solo consistía en acudir a los evangelios o en que los sacerdotes fungieran como mediadores, sino que en el único medio para la salvación pues era la fe en el mensaje cristiano. Y la fe es el principio fundamental de su movimiento, estando completamente en contra de la escuela escolástica, pues esta consideraba la razón como enemiga de Dios. Y pues este personaje creía que para sostener el orden social y familiar, la obediencia en el hogar y en la escuela pues era lo más importante. Y por otro lado consideraba que el juego era una pieza primordial en el aprendizaje de todos los estudiantes. Bien, ahora la contrarreforma. A esta se denomina reforma católica y pues es la respuesta a la reforma protestante de Martín Lutero, que había debilitado a la iglesia, y pues este denota el periodo de resurgimiento católico desde el concilio ecuménico de Trento, si no me equivoco, en 1545. Y bueno, era del Papa Pío VI en 1560 hasta fin de la guerra de los años 30 en 1648. Y bueno, los actos antiprotestantes del siglo XII pues se denomina antiprotestino, y pues este tenía como objetivo pues renovar la iglesia y evitar el avance de las doctrinas protestantes, y pues se centró sobre todo en 5 aspectos, que era la doctrina, era la reestructuración eclesiástica con la fundación de seminarios, la reforma de las órdenes religiosas haciéndolas volver a sus orígenes tradicionales, la vigilancia de los movimientos espirituales, centrándolos en la vida piadosa y en una relación personal con un sacerdote, pues con Cristo, y la creación de Inquisición romana y gestión de esa. Bien, las implicaciones educativas de la Contrarreforma pues
fue donde la Iglesia adoptó una serie de medidas para la defensa del dogma, pues la mayor disciplina de sus miembros y la defensa contra la reforma protestante. En este conjunto de medidas es lo que se conoce ya en tiempos de sus contemporáneos como contrarreforma. Y bueno, los principales instrumentos de esta verdadera reforma religiosa de la Iglesia Católica fueron el Concilio de Trento y la fundación de la Compañía de Jesús. Y bien, la educación católica, pues en la época de la Contrarreforma, pues tuvo grandes actores en las órdenes religiosas, junto a los interesantes decretos del Concilio de Trento. Las órdenes y congregaciones religiosas fueron pues quienes los llevaron a la práctica y los hicieron efectivos. Reformaron las que ya existen y se fundaron otras como las Barnamitas, fundados en 1530 por San Antonio, los Oblatos, fundados en Milán en 1578 por San Carlos, o las Ursulinas, todas creadas para la educación de las clases pues acomodadas. ¿Qué voy con esto? Bueno, pues en definitiva podemos decir que la educación protestante se distanció un poco del humanismo y vuelve a poner a Dios como el centro absoluto de la reforma, lo cual en nuestra actualidad pues ya no es así, ya no se imparten en las iglesias pues cosas cristianas o cosas que hablen de Dios. Y pues ha sido un cambio pues radical de esa época a la actual. Y bueno, su principal logro de la secularización de la institución educativa fue de gran importancia el haber fomentado y extendido la educación popular y a medida de todos los estamentos de esta sociedad. Podemos afirmar que el Concilio de Trento pues fue una gran obra educativa que volvió facilidad a la protección de las monarquías católicas, que contribuyeron en gran medida a extender y hacer posible la reforma tridentina. Y pues el mérito educativo de San Juan Bautista de la Salle pues fue inmenso, además de fundar una familia religiosa dedicada a la enseñanza, suplantamiento y organización de la educación primaria, popular y gratuita, y su celo por la formación de maestros, su celo personal que le animaba en una obra pues personal y meritoria. Y podemos concluir diciendo que la Salle pues fue uno de los pedagogos del siglo XII que pues influyó más en la educación popular, en donde maestros y escuela fueron dos polos de atracción a la vida, y es por tanto que la figura más representativa de la pedagogía popular pues es la francesa en los siglos XII, en los siglos XVII, perdón, y en los siglos XVIII. Y bueno, la Contrarreforma formuló la universidad y la obligatoriedad, bien, creo que sí lo dije bien, de esta instrucción elemental gratuita a cargo de municipios y del Estado, que promovió por su cuenta organizaciones de la enseñanza popular primaria y gratuita. Y a finales del siglo XVI, sobre todo durante el siglo XVII, numerosas órdenes religiosas fueron instituciones escolares dedicadas a la enseñanza de clases pobres. Entre estas órdenes religiosas destacan las escuelas pías de San José y las escuelas cristianas de San Juan el Bautista de la Salle. Y bueno, a la pregunta que decía cuáles fueron las principales contribuciones, pues ya las dijimos, y cómo las relacionas con la actual educación. Pues como lo hemos dicho, la educación tuvo un avance bastante radical. Ya no es la misma enseñanza antes. Ahorita ya nos pueden enseñar un sinfín de cosas, menos teorías que hablen de Dios, teorías que hablen sobre cosas religiosas, sino ya va más enfocada a otro tipo de materias. Bien, la siguiente pregunta dice: ¿qué se pretendía lograr con la reforma de la educación
Bueno, pues sabemos que la reforma busca los objetivos fundamentales siguientes, que es responder a una exigencia social para fortalecer a la educación pública, laica y gratuita, asegurar una mayor equidad en el acceso de una educación y mejora en calidad de vida y fortalecer las capacidades de la gestión pues de la escuela. Y bueno, pues el objetivo de la educación sabemos que es el desarrollo general de cada uno de los individuos a fin de que puedan pues desenvolverse en la sociedad y generar pensamientos críticos, proponer ideas o proyectos en función de bienestar común y de sociedades pues más justas y equilibradas. Y bueno, pues esa reforma educativa debe responder a la necesidad de fortalecer la producción, calificar la fuerza de trabajo y pues también mejorar los niveles salariales, así como promover el fortalecimiento de ambientes como expresión en una sólida conciencia ecológica y más que nada es uno de los factores que influye pues en el avance de cada una de las personas como seres humanos, tanto física, mental y digo, que ayuda bastante al crecimiento de uno y el progreso que tiene pues cada una de las personas, ya que esta educación pues enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como humanos. Y bueno, pues la educación es bastante necesaria en todos los sentidos. Explica la relación de las ideas de Martín Lutero con la educación actual. Bueno, formar personas capaces de ejercer su ciudadanía de una manera racional, libre y responsable para afrontar las necesidades de comunidad y contribuir al progreso del país. Fue un propósito evidente en la concepción de la educación planteada por Lutero en un siglo marcado por profundas pues rebeliones y transformaciones en todo el ámbito de la sociedad europea y especialmente alemana. Y bueno, pues como sabemos, él proponía una educación escolar obligatoria y gratuita que ofreciera pues una nueva organización en relación al currículo, métodos y profesores, formas de financiamiento y mantenimiento de las escuelas. Asimismo, pues enfatizaba en la educación del Estado, en el deber de las autoridades públicas y en la responsabilidad de tanto padres como profesores para contribuir a una educación pues reformada. Y bueno, él quería que todo ser humano pues tuviera una meta, tuviera un objetivo y de ese objetivo pues lograr que su persona creciera, tuviera un buen desarrollo intelectual. ¿Cuál es tu opinión sobre las metas de la reforma para garantizar una sociedad deuda? Bueno, pues nos enfrentamos a las necesidades de contribuir, por ejemplo, a México, pues un México más libre, más justo, próspero, que forma parte de un mundo cada vez más interconectado, complejo y desafiante. Y bueno, pues en ese contexto la reforma educativa pues nos da la oportunidad de sentar las bases para que cada mexicano y mexicano y por ende nuestra nación alcance sus máxima, su máxima potencial, su máximo potencial. Como lo dije, el principal objetivo de la reforma educativa es que la educación pública, básica y media superior, además de ser laica y gratuita, sea de calidad o incluyente. Esto significa no solo que el Estado debe garantizar el acceso a la escuela a todos los niños, niñas y jóvenes, independientemente de su entorno socioeconómico, origen étnico, género, religión y demás, sino que la educación que se reciba pues les proporcione aprendizajes y conocimientos significativos, relevantes y útiles para la vida. Y bueno, pues el propósito de la educación
es contribuir a formar pues ciudadanos libres, participativos, responsables e informados, capaces de ejercer y defender sus derechos, que participen activamente en la vida social, económica, política y pues dispuesta a mejorar su entorno social y natural, así como continuar pues aprendiendo a lo largo de la vida en un mundo complejo que vive cambios pues radicales de manera más específica, pues todo egresado de educación pues debe ser una persona que se expresa y se comunica correctamente, oralmente y por escrito, con confianza y eficacia, tanto en el idioma español como en otras, en lengua materna en caso de tenerla, y pues saber identificar ideas clave en textos para inferir conclusiones, capaz de comunicarse, emplear un pensamiento hipotético, lógico, matemático, formular y resolver pues problemas. O sea, ¿a qué me refiero con todo esto? A que sea pues seres humanos que vayan logrando pues progresivamente los aprendizajes que se espera que nos dejaron pues nuestros antepasados, nos dejaron una línea. Y bueno, pues esto con el objetivo de que pues los logros en el aprendizaje de un nivel educativo pues constituyen el fundamento de logros del siguiente nivel. Pues esta progresión en el aprendizaje permite estructurar pues planes y programas de estudio con estos logros esperados, pues maestros, padres de familia, estudiantes, autoridades educativas, comunidad, así como la sociedad en general, pues contarán con una guía que permitirá orientar a mejorar sus esfuerzos para alcanzar pues los fines de la educación y lograr tener una sociedad más culta y con la idea de seguir pues digamos que no sea una persona mediocre, sino que tenga como esa suficiente razón para decir yo puedo, yo sé y lo voy a lograr. Por último, explique en qué consistía el plan de enseñanza de Felipe Melanchthon. Bueno, era un hombre humanista, su condición era de un hombre reformador y pues está relacionada con su condición de hombre, como lo dije, humanista, aspectos estrechamente relacionados en su trayectoria de vida. Y bueno, pues desde un inicio de su formación académica hasta su total compromiso de la reforma protestante, en todo lo que escribe y hace, el espíritu humanista es una cosa en su vida al manifestarse de manera firme en su acción y en la unión de lengua, razón y moralidad. Y pues esto explica su permanente compromiso dentro del llamado humanismo renacentista en 1991, que se manifiesta tanto en su proceso formativo como en la elaboración de su pensamiento y en la intensa actividad que desarrolla. Y bueno, este obtuvo un título de bachiller en artes clasistas en la Universidad de Heidelberg y más tarde en la Universidad de Tubinga, y pues recibió el título de maestro de artes cursando pues filosofía. La etapa de este humanista como docente en la universidad, pese a su juventud, pues le permitió por una parte iniciar la elaboración de su pensamiento humanista y a través de los trabajos mencionados también fue el punto de partida para la producción de materiales para la escuela, respondiendo así a las necesidades didácticas que reclamaba. Resultado de ello es la edición que hace de la obra latina de
Terencio, que adapta a los niños y las gramáticas de latín y griego, que tendrían pues un considerable éxito. Ahora bien, la condición de hombre como reformador pues no le supuso renunciar a un espíritu humanista, incluso en los momentos en donde entraban las cuestiones pues religiosas de mayor confrontación, pues supo situarse en posiciones intermedias o en tercer vías que no contradijeran lo que él decía de su trayectoria y su espíritu humanista. Tal es el caso del libre albedrío o incluso de su habilidad con Lutero en los momentos de mayor tensión doctrinal. Y bueno, uno de los principales precedentes para que expresara su voluntad de reformar la educación y darle un giro humanista a los programas educativos políticamente influyentes, tal y como expresó en la inauguración de sus clases en la universidad, fue la aparición en 1444 con la obra de Lorenzo, en donde por un lado, en la segunda mitad del siglo crecía la crítica doctrinal y su autor fue Alexander de Villa, en base a objeciones metodológicas y el abuso de esa gramática se hacían pues a la enseñanza. Y pues el resultado de esta preocupación y compromiso en este campo pues fue la producción de libros del texto que necesitaban las escuelas y las universidades en Alemania en todos los ámbitos de saber, como gramática griega y latina, retórica, dialecta, autores latinos, ciencias naturales, física, psicología, etc. En general sus obras y principalmente su gramática latina era de óptima calidad didáctica, ya que desde un principio esta pues estaba concebida para su uso académico y para ser utilizada por profesores motivados. De hecho, se tiene pues constancia que hasta 1757 dicha gramática pues se editó más de 200 veces y pues su uso era habitual en las escuelas, tal como señala el siguiente fragmento que aparecerá aquí a continuación. Y bueno, incorporó dicha gramática a su política educativa al elaborar pues con la perspectiva pedagógica para ser utilizada por docentes y alumnos en su elaboración. Contó con la elaboración de expertos en didáctica y en todos los ámbitos científicos, incluido el correspondiente de la teología, quienes ayudaron a pues actualizar permanentemente dicha obra, teniendo en cuenta pues las diferentes etapas de aprendizaje. Y bueno, pues algunos sostienen que también fue uno de los defensores de la fe, y pues otros opinan que fue pues un profesor cuyo grito de guerra era el ¿por qué no nos llevamos todos bien? Y pues la respuesta puede ser que trataban de ser ambas cosas, que todos coinciden que fue un brillante académico. Bueno, pues asimismo él fue el creador de la palabra psicología en los años 1540, usando dos palabras que los griegos emplearon siglos atrás: alma del latín anima y ciencia del latín scientia, y pues designó a la disciplina que se refería al estudio del alma. Y bueno, con esto concluyo mi proyecto integrador de la materia Historia de la Educación. Gracias.